Uruguay. Somos 1010 AM. Somos deporte. En Radio 1010 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Presenta Intertour. Intertour, voy contigo, con los sueños que llevamos al viajar. Intertour, en tu viaje, voy contigo hacia un mismo lugar. Intertour, donde viajar es un placer. 7 de la mañana y 21 minutos, estamos en Radio 1010 en vivo hasta las 8 de la mañana. 1221-096-600-8850 y por aquí viene el 1221 de manera también de ir convocando a toda la audiencia. Vamos a ir en un minuto nada más a la entrevista central, pero no sin antes convocar a cada uno de ustedes que sigan acompañándonos y bueno, sigan apoyándonos al 1221 y al 096-600-8850. En el 1221 llega un mensaje que los oyentes no sean moralistas. Lo que dijo Fabra, la mitad uno lo piensa o desea. Lolo de Pajas Blancas. Un abrazo para Lolo de Pajas Blancas. Hay más mensajes en el 1221, Ivana, de manera de ir rapidito a la entrevista Hay más central. mensajes por aquí. Dice: hola, este país está hecho pelota, nadie controla nada. Ojalá traigan a Figueredo para que diga todo sobre los partidos que dio la mano para favorecer al cuadrito de las gallinas Nacional. Dice este mensaje, el celular que termina en 312. Otro mensaje más por aquí, veamos. Más mensajes que han llegado. Saben, chicos, prefiero la franqueza de Roberto y no la hipocresía de otros comunicadores que los ves de cuello duro y cómo son en su casa. Arriba, Roberto, no se olviden de aclarar lo del kiosco. Me quedó una duda. Y al señor que no se irrite por algunas palabras, hay tanto por qué enojarse. Echémoslo a la espalda y a seguir disfrutando de la vida. La abuela Hilda que nos manda este mensaje también en esta mañana. Por aquí, este mensaje se repite de la abuela Hilda. Me regalaron contenedor de basura en la puerta de mi casa ya 2 años. Gasto 2 horas por día limpiando alrededor y no por los carritos de la caca. Mejor no hablar, dice mensaje que nos manda Diego en esta mañana. Otro mensaje más. Este gobierno va a producir 10.000 kilos de marihuana que se van a volcar al mercado de los consumidores. O sea que se agrandó el mercado habiendo... porque hay más oferta, festejan los narcos, dice Miguel del Buceo. Otro mensaje más por aquí. Este fin de semana, la fiesta número 23 de Colonia Valdense, se benefician escuelas y plazas de deporte, mensaje que nos manda Evideli. Así que este fin de semana a ir allí a Colonia Valdense. Bueno, tiempo y momento de dar la bienvenida al senador Pablo Mieres del Partido Independiente, donde vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Bueno, y el tema principal, bueno, que también es tema de las portadas de los distintos medios de comunicación, de los distintos diarios capitalinos. Críticas de Almagro a Venezuela abrieron un flanco inesperado para el gobierno. Por otro lado, una tormenta tropical. La situación de Venezuela repercute en un frente amplio que a sus diferencias internas le suma una actitud vacilante ante el gobierno chavista. Por otro lado, aplausos y abucheos para Luis Almagro. La política venezolana reaccionó ante la misiva del secretario general de la OEA. Damos la bienvenida de esta mañana y ya con las preguntas puestas sobre la mesa al senador Pablo Mieres. Bienvenido a la 1010, a las primeras noticias. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Un gusto realmente de tenerlo en esta mañana con nosotros, en este jueves. Y bueno, ya las preguntas están sobre la mesa. Bueno, como decíamos, todos los medios de comunicación apuntan a lo que es Venezuela y también a esos aplausos y abucheos para Luis Almagro. Sí, efectivamente la carta de Almagro fue una carta que impactó indudablemente en todo el sistema político uruguayo, en un caso para reconocer su precisión, su exactitud y sobre todo su acierto en haberla redactado, y por otros lados en la gente que todavía sigue defendiendo lo indefendible, que es buena parte del partido de gobierno, que salió a pegar sobre su ex canciller. Es un impacto muy duro para el frente, ¿no? No se esperaba directamente. Y no se esperaba. Yo sabía que Almagro había intentado generar
una misión de observación electoral desde la OEA, y habíamos visto hace un par de meses la reacción que había tenido el gobierno de Maduro por el mero hecho de que Almagro se entrevistó con Enrique Capriles, que es uno de los principales dirigentes de la oposición. Solamente se entrevistó, es decir, Capriles fue a Washington a visitar a Almagro y habían tenido una reunión, eso fue a principios de agosto, y le generó una reacción virulenta de parte del gobierno de Maduro. Porque hay que entender de una vez por todas, el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario, es un gobierno intolerante, y las 18 páginas escritas por Almagro son un verdadero y completo compendio de las barbaries y de las inequidades que existen en el gobierno de ese país, y que determinan que la conclusión sea que efectivamente las elecciones del 6 de diciembre son elecciones totalmente sesgadas, tratando de inclinar la balanza a favor del gobierno, sin reglas de juego equitativas, sin transparencia, sin garantías. Entonces, eso que rompe los ojos para cualquier persona que analice la realidad con criterios democráticos y que no se ponga vendas en los ojos y que no busque interpretaciones y explicaciones torcidas, me parece que está muy bien que el secretario general de OEA lo haga público y lo señale con claridad y con firmeza. Yo comparto la evaluación del ministro de Economía, Astori, cuando dice que la carta es magnífica y que es equilibrada. Yo creo que no la podría haber escrito mejor ningún representante de la oposición venezolana. Y la verdad, lo que sí me parece lamentable es que, habiendo senadores del Frente Amplio que están en el grupo de Astori, sí, que por lo tanto tienen esta misma posición y que incluso han firmado declaraciones de fuerte crítica al gobierno de Maduro, sin embargo hayan bloqueado en el Parlamento una declaración del Senado uruguayo que hubiera sido una señal política importante en el marco de este clima. Me estoy refiriendo concretamente a los senadores de Frente Libre Sereña, a la gente que está, en relación a Astori. Sí. Entonces es muy gracioso decir, la carta es magnífica, pero resulta que cuando hay que votar una declaración que realmente era una declaración ponderada, seria, y que decía, justamente alertaba sobre los problemas de las elecciones en Venezuela, ningún legislador de Frente Amplio se anima a quebrar la disciplina partidaria y terminan votando todos en contra de aprobar esa declaración. Entonces son esas cosas, a mí me hace acordar mucho a lo que pasó hace 30 años, sí. Cuando el muro de Berlín se les cayó encima a muchos del Frente Amplio, ¿no? ¿Usted no cree, senador, directamente que el gobierno, el propio Frente Amplio, no ha tenido reacción con Venezuela a propósito, por el vínculo comercial que se mantiene? Bueno, yo quiero creer que no. Quiero creer que un país no define, digamos, su posicionamiento frente a la violación de los derechos humanos en otro en función de sus de intereses comerciales. Me parece, intereses comerciales que son siempre importantes, pero que no pueden estar por encima de la apreciación sobre la realidad de un gobierno. Es decir, si hay costos, tiene que haber costos. En parte, la argumentación del senador Michelini, por un lado explicando lo inexplicable, es decir, que no iba a votar esa declaración a pesar de que estaba de acuerdo con ella, por otro lado rechazaba totalmente esas imputaciones sobre lo comercial, diciendo que el presidente era el mismo que 10 años atrás había aceptado restricciones que afectaron nuestra economía por defender nuestra situación de soberanía. Me estoy refiriendo a la dificultad, al conflicto con Argentina, ¿no es verdad? Yo quiero creer eso, que el Uruguay no está subordinado, que el gobierno uruguayo no está subordinando el posicionamiento político referido a la solidaridad con la violación de los derechos humanos en Venezuela
a una decisión comercial. Sería muy triste confirmar eso, ¿no? También es importante saber, digo, qué opinarán el propio Mujica, porque por allí, bueno, Almagro fue un referente directamente, bueno, fue canciller de la República en el gobierno de Mujica. ¿Qué opina Mujica con respecto también a esta carta? Sí, Mujica ha tenido una actitud de defensa del gobierno de Maduro, permanente, aunque ha dicho algunas cosas elípticas al estilo Mujica que dicen pero no dicen. Ayer declaró que no le gustan países donde haya presos políticos, pero nadie puede saber si se está refiriendo a Venezuela o al Uruguay de la dictadura. Es decir, esas picardías de un manejo esquivando el bulto de parte de Mujica son típicas, ¿no? Entonces, mañana si le preguntan los venezolanos va a decir que no se refería a Venezuela. Yo qué sé, esas maneras de actuar a mí me parecen muy lamentables, porque son esquivar lo que hay que decir, que son las verdades. Ahora, su gente, el MPP, todo, está broquelado en defensa de Maduro. Si no, hay que leer las declaraciones de Ernesto Agassi, que salen hoy publicadas en la prensa, que yo asumo que son representativas del MPP. Lo mismo las 711, donde el senador de León hace una defensa cerrada del gobierno de Maduro, o el Partido Comunista, y el senador Marcos Carámbula, o una parte de los legisladores socialistas, los diputados, que todos sabemos que tienen más en común con el MPP que con sus propios compañeros de partido del ala más moderada. En fin, en el Frente Amplio hay una mayoría clara que va a defender a Maduro hasta que Maduro esté preso. Ese día capaz que se dan cuenta, un poco lo que les pasó a los socialistas con Ceausescu. Ya nadie se acuerda de aquello, pero Ceausescu era el tirano rumano que había violado los derechos humanos durante 30 años en Rumania, y hasta el día antes de caer que recibió un telegrama de felicitación de Gargano en representación del Partido Socialista Uruguayo, y al día siguiente estaba derrocado por un movimiento popular. Eso es lo que le va a pasar a esta mayoría frente amplista que aplaude tontamente a un gobierno que rompe los ojos con respecto a la falta de democracia y de corrupción. Ayer llevaron preso al ahijado de Maduro en Haití por tráfico de drogas, y aparentemente ese tráfico de drogas lo hacía en una nave de PDVSA. Bueno, esa es la situación. La situación es que no solo es un gobierno antidemocrático, sino que es un gobierno corrupto. Entonces, cuando estas cosas salgan, se conviertan, ya salieron a luz, pero cuando sean una evidencia total, ahí saldrán a explicar y aclarar, o barrerán para abajo de la alfombra, porque al fin y al cabo, sobre la caída del muro de Berlín y la crisis de la Unión Soviética y el fracaso del modelo, hubo poca autocrítica, ¿no? La verdad, salvo algunos sectores, los demás defendieron hasta el último minuto y después se hicieron los tontos, los desentendidos, ¿no? Senador Pablo Mieres, bueno, la carta de Almagro fue acompañada y tiene coincidencias en un comunicado que también se difundió, fueron difundidos por los obispos de Venezuela, y bueno, que hicieron también prácticamente el mismo pedido que el líder de la OEA. Y sí, claro, es que cualquier organización, bueno, yo estuve en Venezuela a fines de julio y me reuní con organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, gente totalmente, insospechada de ser de derecha o instrumento del imperialismo yanqui. Y todos te ponían arriba de la mesa un número apabullante de evidencias sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esa es la realidad. Por eso digo que el empecinamiento en negarla es impactante por lo obtuso y por lo falto de sensatez. Claro, salvo que haya, y es verdad, ayer algún colega de ustedes recordaba la valijita de Antonini Wilson. Lo recordamos perfectamente. Y bueno, entonces alguno dice que hay información fuerte que indica que esa valija venía para acá. Y bueno,
Entonces, si empieza a ver, capaz que hay cosas mucho más espurias que expliquen este tipo de apañamiento de situación, porque la verdad uno no entiende nada, ¿no? Senador Mieres, ¿usted cree y considera que la presencia de observadores internacionales, más que nada el sistema político uruguayo, tiene que estar presente y ayudar a fortalecer lo que es la confianza y la transparencia de lo que serán las elecciones del próximo 6 de diciembre? Y sí, bueno, a ver, acá hay dos cosas. Una, lo ideal era que se montaran misiones de observación serias y exigentes, como corresponde a cualquier misión de observación. Me estoy refiriendo concretamente a que lo bueno para el proceso electoral venezolano era que hubiera una misión de observación electoral de la OEA, del Parlamento Europeo, todas instituciones que solicitaron enviar misiones y frente a las cuales el gobierno de Maduro respondió negativamente. Entonces, una misión electoral tiene, a diferencia de lo que serán las visitas de legisladores que irán ciertamente a Venezuela en el 6 de diciembre, son dos funciones distintas. Una misión de observación tiene potestades, cometidos, capacidades para controlar, para revisar, para fiscalizar, que no tienen estas otras idas, que son legisladores que van invitados por los partidos. Entonces va a ir una delegación del Frente Amplio invitada por el partido de gobierno, por Maduro. Y va a ir una delegación del Partido Nacional y un representante de nuestro partido, del Partido Independiente, invitados por la Mesa de Unidad Democrática. Que el sentido que tienen es testimoniar la solidaridad, acompañar a sus respectivos invitantes, anfitriones, y recorrer la realidad, ver, pero no tiene ninguna facultad de exigir nada. Entonces, es solidaridad, que por supuesto yo creo que corresponde y que nos la han solicitado y nosotros con mucha convicción la vamos a responder, ¿no? Bueno, después de esa carta, obviamente, las declaraciones del secretario general de la OEA, si uno lo ve de afuera, es como que dejaron una posición incómoda de lo que es la Cancillería. Bueno, sí, claro, porque Cancillería está en un silencio mortal, que yo rechazo, obviamente. Por otro lado, la Cancillería está dando otras batallas que son cruciales para el futuro del país. Hoy mismo se informa de la existencia de análisis que prueban cuán importante es que el Uruguay no se quede afuera del proceso de acuerdo del acuerdo transpacífico. Sí. Entre otras cosas porque puede generar al mediano plazo una dificultad para la colocación de carnes en el exterior, entre otras cosas. Y por supuesto yo creo que el canciller elige las batallas y la verdad que teniendo un partido como el que tiene, que acaba de complicarle la vida con las negociaciones por el TISA, y sabiendo que el tema de la Transpacífico puede llegar a ser totalmente definitorio del futuro de la colocación de nuestros productos en los mercados internacionales, seguramente prefiere dar esa batalla que asumir una declaración que generaría un lío mucho más directo con el Frente Amplio y el resultado sería probablemente muy negativo. Quiero entender eso, ¿no? Porque ciertamente el gobierno uruguayo está en un silencio cómplice con respecto a la situación venezolana, como buena parte de los gobiernos de la región, ¿no? Eso también hay que decirlo. Hasta ahora ha habido un mirar para el costado de la enorme mayoría de los gobiernos de la región, lo cual es triste, es muy lamentable. Yo hace unos instantes le preguntaba cuál será la posición del expresidente Mujica y actual senador de la República. Mientras tanto, así hay alguna información en el semanario Búsqueda. Dice: el Comité Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular, MPP, se reunirá hoy jueves 12 para resolver si emite o no una declaración respecto a la carta de Almagro, que en las elecciones del 2014 fue electo senador por ese sector, informaron integrantes del mismo. Su principal referente, el ex presidente y actual senador José Mujica, dijo a Búsqueda que prefiere no opinar porque desconoce el contenido de la carta y no fue consultado al respecto.
y no me consultaron porque no tienen por qué consultarme, agregó Mujica. No obstante, en una conferencia de prensa ayer miércoles 11 en Bogotá, dijo, hay una vieja ley, cada pueblo tiene que arreglar sus problemas, los pueblos tienen que autodeterminar cuánto nos metemos de afuera, lo único que hacemos es agravar los problemas. Mientras tanto, el senador Ernesto Agassi, también del MPP, declaró ayer en el informativo de Canal 10 que la OEA no puede emitir opiniones en base a lo que le han informado y que la carta de su secretario general no es equilibrada. Bueno, es lo que decía, ¿no? Yo veo que en el Frente Amplio predomina una visión muy mayoritaria de defensa de lo indefendible en relación a Venezuela. Y así les va a pasar, como les ha pasado con otras historias del mundo reciente, que la realidad les pega en la cara. Y cuando les pegue en la cara, quizás se darán cuenta, quizás se justificarán, quizás inventarán que no supieron, que no tenían elementos, que actuaron de buena fe y bla, 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 bla. Pero lo cierto es que nuevamente habrán defendido la miseria y la barbarie en otros países cuando esa barbarie existió acá, bien que salían corriendo todos a pedir que parlamentos de otros países fueran solidarios y nos defendieran declarando lo que eran las barbaries en Uruguay. Y sin embargo se olvidan, porque para mucha gente en el Frente Amplio la ideología está antes que la cuestión democrática, ese es el drama. Si este gobierno de Maduro se dijera de derecha, el Frente Amplio sería el primero en condenarlo. Pero como es de izquierda, entonces miramos para el otro lado. Y yo creo que eso es una afectación de los principios democráticos, es decir, las personas que hacen eso tienen debilidad en la defensa de los principios democráticos, o sea, condicionan su posicionamiento a la ideología, cuando en realidad la cuestión de democracia o autoritarismo es una cuestión superior. Yo creo que en el mundo hay gobiernos de izquierda democráticos y gobiernos de izquierda autoritarios. Y hay gobiernos de derecha democráticos y de derecha autoritarios. Y hay que condenar a todos los autoritarios, sean de derecha, de centro, de izquierda, porque son los que afectan las garantías de los derechos humanos de la gente. Y después uno tendrá preferencias, más por gobierno de izquierda, más por gobierno de derecha, según la ideología que tenga cada uno. Pero lo primero a exigir es la democracia. Lo decíamos hace un ratito también, bueno, de eso de que puede ser que el Frente no dé su posición por el vínculo comercial que hay. A todo esto, digo, el martes 10 el gobierno de Maduro cumplió con el depósito de los 50 millones de dólares en la filial local del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Bandes de Venezuela para conformar un fideicomiso que servirá de garantía de pago para las exportaciones. Pero uno también se pregunta si ahora a todo eso, bueno, no buscará alguna manera de trancar lo que son las exportaciones Maduro a lo que fue esta carta que redactó Almagro. Bueno, se supone que debería actuar en línea con lo acordado, porque también si encima de todos sus defectos tiene el defecto de ser mentiroso, de no cumplir con su palabra, ya entonces estamos en un nivel. Pues yo digo, acá el acuerdo comercial con Venezuela lo hicimos los uruguayos en acuerdo con un interés recíproco, es decir, se supone que hay beneficios recíprocos, se supone que el acuerdo entre Uruguay y Venezuela establece ventajas para las dos partes. El próximo lunes va a estar aquí el senador Leonardo de León en vivo también para hablar sobre este tema de Venezuela. Así que bueno, queríamos equilibrar, tener las dos posiciones. Por su lado, el Partido Independiente, a través de su persona, el senador Pablo Mieres, de tenerlo por aquí en esta mañana. Pero importante su posición al respecto en esta mañana. Tenemos, senador, varios mensajes de la audiencia que han llegado, al respecto de todos estos temas que venimos hablando. Por aquí, un mensaje que nos llega de Jorge desde Filadelfia, que dice: lo de los sobrinos de Maduro no fue culpa de ellos, sino del pajarito que tarde pió. Dice este mensaje. Otro mensaje más que nos llega de Jorge, un segundito por aquí: no se puede hacer dos lecturas de una misma cosa. Cuando se menciona países con presos políticos, creo que nadie piensa hoy en un Uruguay de los 70, teniendo tanto que arreglar en el país, quieren meterse en líos ajenos.
mensaje que nos envía Jorge. Por aquí otro mensaje más al respecto de otro tema que no podemos dejar de lado antes de finalizar la entrevista. Este mensaje dice: saludos a Mieres y preguntarle si se comprueba que hubo dolo en ANCAP, irá preso Sendik. Mensaje que nos envía Miguel del Buceo al respecto de otro de los temas importantes que no queríamos dejar de tratar con usted, que es justamente esta investigación de ANCAP. ¿Se pretende realmente llegar a aclarar qué fue lo que pasó en ANCAP? ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros estamos trabajando en ese sentido con mucha intensidad. La comisión está trabajando con mucha intensidad. Ya estamos en la etapa final. Ayer estuvimos discutiendo sobre la fecha de finalización de las actuaciones, pero está claro que las actuaciones van a culminar en el mes de diciembre. En teoría, el primer plazo que la comisión tenía era el 4 de diciembre. Yo creo que es necesario una prórroga hasta el 18 de diciembre y luego un tiempo para que cada uno elabore su informe. Con respecto a los avances, yo creo que, cuando uno realiza un trabajo de investigación parlamentaria, lo primero que hay que decir es cuál es su objeto. Su objeto es establecer si ha habido responsabilidades, y estas responsabilidades pueden ser de diverso tipo. Responsabilidades administrativas por mala gestión, que no necesariamente implican irregularidades ni ilícitos, pero que pueden implicarlos. Bueno, pero la primera es: ¿existió o no diligencia en la gestión de un determinado organismo público? ¿Hubo o no responsabilidades por mala administración, por ineptitud, por negligencia, por omisión? Primera pregunta. Segundo, ¿hubo situaciones, actos irregulares, es decir, que de alguna manera violaron normas, aunque no constituyan ilícitos, aunque no lleguen a ser establecidos como delitos? Y tercero, ¿hubo hechos o actos de apariencia delictiva, es decir, que a primera vista parecen tipificar delitos? Esos son los tres cajones, digamos, de clasificación del objeto de nuestra investigación. Los tres muy importantes, porque después hay un cuarto componente, por lo menos desde mi punto de vista, que es la mirada positiva, es decir, qué cosas hay que cambiar para que no sigan ocurriendo estas situaciones. Ese es el componente de un informe final de cualquier investigadora. Y yo le diría, primer cajón, problemas de gestión, incompetencia, falta de idoneidad, negligencia, omisión, de todo, absolutamente. Es una especie de compendio de todas las cosas que se hicieron mal, ¿no? ANCAP es una cosa terrible. La gestión de ANCAP de los últimos años es patética, desastrosa, y bueno, no en balde llevó al resultado que llevó, que fue el que motivó a la investigadora. Es decir, ANCAP perdió $500 millones en los últimos 2 años. Y eso no es porque haya habido una tormenta tropical, ni porque haya habido una situación internacional adversa, todo lo contrario. En situación internacional muy favorable, lo que hubo fueron decisiones increíblemente nefastas, equivocadas, malos cálculos, proyecciones de inversión que se desvían no un 10-15%, sino un 200, un 300%, bueno, cosas insostenibles desde el punto de vista de la buena administración. O sea, ha habido negligencia, ha habido falta de idoneidad en el manejo de la empresa. Yo creo que eso no solo está probado, sino que es una cosa reiterada que nos pega en todos los temas que vamos analizando. Segundo, ¿hay irregularidades? Sí, hay un montón de irregularidades, de acciones, de decisiones que se toman que no son acordes a lo que establece el TOCAF, es decir, las reglas de administración, por lo tanto violan normas vinculadas al TOCAF, y ahí es donde entramos en esa zona donde está el tercer nivel, que es si esas irregularidades tienen o no apariencia delictiva. Nosotros nunca vamos a poder determinar si hubo delito, porque ese es un tema que le corresponde exclusivamente al Poder Judicial y no a nosotros. Pero sí, lo que quiero decir es que nosotros, el conjunto de irregularidades detectadas van a formar parte, obviamente, de nuestro informe, y vamos a aconsejar al Senado enviarlas a la justicia. Tenemos un mensaje de un oyente por aquí, senador, y continúa Ivana con usted. Sí. Es lamentable escuchar a un legislador hablando de democracia sin ver que se meten los
El llamado sin banderas en países donde se busca el bienestar de los pueblos, como por ejemplo Siria y lo sucedido en la frontera Colombia y Venezuela. Soy Manuel de Pajas Blancas, gracias. Está bien, cada uno tiene el derecho a defender lo que quiera. Lo que está defendiendo el oyente es indefendible, absolutamente indefendible, pero ya hablamos de eso un rato largo, ¿no? Es cierto. Senador, volviendo al tema de ANCAP, hoy le planteaba la consulta de si realmente se pretende llegar a un esclarecimiento, más que nada por parte del gobierno, ahora con una estrategia, se podría decir, para que, como titulan los diarios, para que los gerentes no declaren. Bueno, sí, yo creo que ha habido un cambio de actitud en algunos gerentes, no en todos, vamos a decir las cosas como son, pero por lo menos hay 2 casos de gerentes importantes que han manifestado su rechazo a comparecer. En un caso, a comparecer por primera vez. En el otro caso, ya hizo su comparecencia en una oportunidad y ahora está negándose a venir por segunda vez. De todas maneras, tenemos la expectativa de que haya una reflexión sensata de parte de estas personas, en el sentido de que no declarar ante la comisión investigadora del Senado, siendo gerentes de una empresa pública que maneja dineros de todos los uruguayos, los pone en una situación muy muy delicada, ¿no es verdad? No es porque estén obligados, técnicamente probablemente no estén obligados, aunque a mí me quedan algunas dudas, pero políticamente, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de a quién tienen que responder, señores. El Senado es una representación de la ciudadanía, nosotros representamos a la gente y en representación de la gente le estamos reclamando que vengan a explicar lo actuado, y lo actuado tiene que ver con pérdidas que son pérdidas de todos los uruguayos. Entonces resulta harto, sorprendente y preocupante, y yo diría en cierto modo de una gran irresponsabilidad, negarse a participar de una comisión investigadora. Pero bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. En todo caso, esas cosas también pesan en la evaluación del informe. Porque yo he estado en un par de investigadoras anteriores, no conozco casos en donde los integrantes de una institución del Estado se nieguen a comparecer ante una investigadora parlamentaria, ¿no? Y en un tema que, como usted bien decía, como el Senado representante del pueblo, aquí por ejemplo en la radio que han llegado varios mensajes al respecto, que la audiencia quiere saber, quiere que se aclare este tema y bueno, y por parte de tanto los gerentes como todas las personas que deben comparecer ante la comisión, que en el caso que se hayan hecho las cosas bien no habría por qué no asistir, ¿no? Y dar una declaración. Absolutamente. Además, a ver, los legisladores vamos con el ánimo de preguntar. A veces nos ponemos un poquito pesados, pero ciertamente siempre hay un clima de cordialidad y de respeto recíproco. Me parece que digamos la negativa pone un signo de interrogación sobre sus causas, ¿no? Porque, bueno, señor, si usted está contento de recibir su muy buena remuneración como gerente de una empresa pública y para eso no tiene problema, no se niega, bueno, no se niegue tampoco a dar cuenta de sus actos ante una investigadora parlamentaria, ¿no? Es parte de su responsabilidad. Sin dudas. Por aquí han llegado 2 mensajes más que no queremos dejar sin leer antes de que termine la entrevista. Por aquí dice qué problema con Venezuela y qué hay del Uruguay y la corrupción nuestra, que se preocupen por nosotros. Mensaje que nos enviaba Eva en esta mañana. Y otro mensaje más que dice, estos tupas arrepentidos no son los únicos, se rodearon de gentuza y Tabaré y Astori juegan al millonario, Sendic fundió ANCAP, vamos bien, dice José de la Curva que nos enviaba este mensaje. Yo quiero decir una cosa, porque a veces hay gente que dice, sí, ¿para qué se ocupan del mundo, no sé qué, mejor del país? Una cosa no quita la otra. Yo creo que sería una gran irresponsabilidad que estuviéramos dedicados exclusivamente a la situación venezolana, pero no es así. O sea, el Parlamento uruguayo y los distintos partidos nos dedicamos principalmente a los temas de nuestro país, pero obviamente también hoy en día la dimensión internacional es una dimensión cada vez más importante y la solidaridad
por la defensa de los derechos humanos y de la democracia, nosotros que la vivimos en carne propia y que recibimos esa solidaridad de otros países en tiempo, y particularmente de Venezuela, y esto capaz que la gente más joven no lo sabe, pero en el año 76 el gobierno venezolano democrático de la época rompió relaciones con el gobierno uruguayo porque se produjo un episodio que afectó la inmunidad de la embajada venezolana y mantuvo la ruptura de relaciones, que seguramente a Venezuela le puede haber costado algunos acuerdos comerciales con Uruguay, entre otras cosas, pero se mantuvo firme hasta el 85. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Hay que tomar en cuenta cuando el Senado norteamericano votó una declaración crítica con respecto a la situación de la dictadura uruguaya, o el Parlamento Europeo, o misiones de parlamentarios europeos que visitaron Uruguay y que reclamaban visitar las cárceles de la dictadura uruguaya. Nos queda un minutito nada más, senador, y quedan 2 mensajes que queremos cumplir con todos. Por aquí este mensaje dice: ¿por qué no se permite que ANCAP tenga otra refinadora de combustible? ¿Con quién competir? ¿Por qué tanto gasto en publicidad si es única en su tipo? Bueno, en realidad la refinería se modificó, se le incluyó esa planta desulfurizadora. El problema es que los costos se fueron casi al triple de lo que había sido proyectado. Entonces ahí está el problema, ¿no es cierto? No es lo mismo cuando uno invierte, la tasa de retorno de la inversión depende del monto de la inversión. Si se calcula mal el monto de la inversión, no hay retorno y entonces se convierte en pérdida, que es lo que le ha pasado a ANCAP con todos sus proyectos. Por aquí quiero cerrar la entrevista porque llega un mensaje que dice: no puede ser que usted le dé medio programa a un tipo que siempre ha defendido malo, José. Dice, no, acá para todo el mundo participa. ¿Defendido qué? Defendido malo, dice. Pero acá el próximo lunes va a estar el senador Leonardo de León, de la lista 711, y va a tener el mismo tiempo que también tiene usted. Así también que, bueno, pregúntenle por ANCAP y por ALUR, a ver cómo funcionó ALUR subsidiada por ANCAP durante años y pagando precios de mentira por los biocombustibles que generaba ALUR en términos muy ineficientes, ¿no? El último mensaje y cierro. Lo felicito al senador por su posición espectacular con Venezuela y acá lástima que cuando hay elecciones aquí se pone del otro lado Ángel de Solimar. Cerramos De ningún lado, somos independientes. Senador Pablo Mieres, queremos agradecer su contacto en esta mañana con Radio 1010, con Primeras Noticias. Y bueno, gracias por su entrevista con nosotros. Un gusto grande, que pasen bien. Que tenga buen día. Nos vamos, Ivana. Nos reencontramos mañana tempranito, 6 de la mañana por aquí. Disfruten de esta jornada. Gracias, chau. Gracias, Fabra.